Hola, bienvenidos. En esta sesión vamos a trabajar potenciación. Entonces vamos a iniciar revisando la noción de potencia y luego vamos a mirar algunas de las propiedades para aplicarlas directamente en los ejercicios. Miremos entonces qué es una potencia. Cuando el exponente es un número natural, recordemos que nosotros ya vimos números naturales, entonces cuando ese exponente es un natural diferente de cero, ese número se llama exponente. ¿Y qué nos va a representar? Ese exponente nos va a representar lo siguiente. Entonces tenemos que, si A es cualquier real, de abajo se llama base, el exponente nos va a indicar el número de veces que se debe multiplicar la base. Entonces fíjense bien que la potencia se compone de una base, esta base puede ser cualquier número real, pero el exponente es el que me va a indicar qué debo hacer con la potencia. Entonces, si el exponente es un número natural, simplemente me está diciendo cuántas veces debo multiplicar esa base. Miremos lo siguiente. Entonces ahí me está diciendo que A debe ser multiplicada el número de veces que indica el exponente. Entonces decimos que en una potencia, la base puede ser cualquier número real. Por ejemplo, 2.5 elevado a la 2. ¿Qué significa 2.5 elevado a la 2? Recordemos que si el exponente es un número natural distinto de 0, me está representando, me está indicando que debo multiplicar 2 veces a 2.5. Si tenemos, por ejemplo, 3 a la 3, ¿qué significa? Que debo multiplicar 3 veces a 3. 1, 2 y 3. Tenemos en la definición que si el exponente es 0, esa no está dentro de esa definición porque hemos dicho que el exponente era un natural distinto de 0, siempre que el exponente sea 0, esto me va a dar 1, pero siempre y cuando A no vaya a ser 0. Es decir, que si le llega a aparecer la potencia 0 a la 0, esto no está definido. No está definido, por tanto, con esto no podemos trabajar. Entonces tenemos, cuando el exponente es 0 y la base no es 0, eso nos da 1. Cuando el exponente es natural, nos está indicando cuántas veces debo multiplicar esa base. Pero, ¿qué ocurre si el exponente es negativo? Si el exponente es negativo, 3 a la menos 3, este menos nos está indicando que debo invertir esa cantidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre 3 a la 3. 1 sobre 3 a la 3, y 3 a la 3, ¿cuánto es? 3 a la 3 es 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, fíjense en la diferencia de cuando el exponente está natural y cuando es un número entero negativo. Tenemos, por ejemplo, 2 tercios a la 2. Miremos las diferencias. 2 tercios a la 2 es lo mismo que tener 2 tercios por 2 tercios. Entonces, ustedes miran si se acuerda cómo multiplicar fracciones. Para multiplicar fracciones, que luego vamos a enfatizar sobre eso, debo multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, esto me da 4 novenos. Pero si tenemos 2 tercios a la menos 2, ¿qué significa? Que debo invertir la fracción. Entonces, si tengo 2 tercios, esto es 3 medios a la 2. O sea, la invierto primero y el exponente que estaba negativo ahora queda positivo. Luego el exponente negativo va a significar a la menos n, va a significar que debe invertir la expresión, sería 1 sobre a a la n, siempre y cuando esa a no vaya a ser 0, porque 1 sobre 0 no está definido. Si tenemos b sobre c a la menos n, entonces, ¿qué debo hacer? Debo invertir la fracción, c sobre b indica recíproco, recíproco es invertir la fracción, y coloco el exponente con el signo contrario. Entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí. Después de que tenga ya el signo positivo en el exponente, fíjense en que el exponente es el que me indica qué es lo que debo hacer. Si es natural,
simplemente multiplica cuantas veces le diga ese natural que aparece en el exponente. En este caso me está diciendo que debo multiplicar 2 veces a 3 medios. 3 medios por 3 medios, entonces esto me va a dar 9 cuartos. Ahora, ¿qué opción nos queda? Entonces ya dijimos si es negativo, si es positivo. Si el exponente es un fraccionario, entonces vamos a tomar, por ejemplo, 9 a la 1 medio. Si el exponente es un fraccionario, esto me va a indicar una raíz. En este caso, sería la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Miremos otro caso. 2 a la 5 cuartos. 2 a la 5 cuartos, ¿qué indicaría? 2 a la 5 cuartos indica 2 a la 5 y todo esto elevado a la 1 cuarto. Este 1 cuarto me está indicando la raíz cuarta y este 5 que debo multiplicar a 2 5 veces. 2 a la 5 es 32, entonces quedaría 32 a la 1 cuarto. Y 32 a la 1 cuarto es sacarle la raíz cuarta a 32. Entonces, cuando el exponente es racional, si yo tengo a la 1 sobre n, vamos a considerar este número positivo, eso nos representa la raíz enésima de a. Pero ojo, porque no todas esas raíces van a existir, entonces uno tiene que mirar cuál es el concepto de esa raíz, entonces lo vamos a mirar más adelante. Por el momento lo estoy mirando como potencia, entonces cuando tiene una fracción en el exponente indica una raíz. Cuando tiene un número negativo indica que lo debe invertir y además pues hay que mirar cuál es el número que está ahí cuál es el número negativo, porque es un negativo fraccionario, entonces hay que invertir y luego aplicar la propiedad de la raíz si es el caso. Y cuando es positivo, pues se multiplica la cantidad de veces que dice ahí. Entonces, resumiendo, si a es distinto de 0, a la 0 es igual a 1. ¿Qué significa 4 a la 3? 4 a la 3, por ser el exponente positivo, nos indica que debemos multiplicar 3 veces a 4. ¿Y eso cuánto nos da? 4 por 4. Entonces, para multiplicar, aquí aplicamos la propiedad asociativa de los números reales. Para multiplicar 2 reales o más de 2 reales, asocio 2 de ellos y el resultado con el tercero. 4 por 4, 16 y ese resultado por 4 me da 64. Menos 2 tercios a la 4, ¿qué significa? Significa que debemos multiplicar 4 veces a menos 2 tercios. Entonces, aquí se debe recordar cómo multiplicar fraccionarios. Entonces, aunque no hemos visto esas propiedades, vamos a ir recordando. Para multiplicar fraccionarios, multiplica todos los numeradores entre sí. ¿Cuáles son los numeradores? Menos 2 por menos 2 nos da 4 positivo. Por menos 2 nos da menos 8. Por menos 2, menos 8 por menos 2 nos da 16. Y todos los denominadores, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. Miremos menos 1 octavo a la 2. Resulta que este menos no está incluido dentro de este cuadrado. Es decir, hay que tener cuidado, el menos está por fuera. Al que tengo que multiplicar 2 veces es a 1 octavo. Entonces, menos estaba por fuera, no estaba incluido en el cuadrado. 1 octavo por 1 octavo, entonces esto nos va a dar menos 1 sobre 64. Entonces ahí hay que tener cuidado si está incluido dentro de la potencia o si está por fuera. Bueno, entonces si miramos con detalle algunos ejercicios vamos a mirar algunas diferencias. Menos 5 a la 2, ¿a qué sería igual? Menos 5 todo elevado a la menos 2. Menos 5 a la 3 medios. Entonces vamos a calcular si es posible. Entonces vamos a mirar si es posible calcular o no. Menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, el menos está por fuera
del cuadrado. Este cuadrado afecta al último número que tengo acá, en este caso es el 5, acá es como si tuviera un menos 1. Entonces sería menos 5 por 5, y menos 5 por 5 es menos 25. Distinto a lo siguiente, vamos a colocarlo con otro colorcito para que ustedes lo tengan presente y no se vayan a confundir ahí, pero es importante tenerlo presente. Si tenemos menos 5 todo al cuadrado, mire que acá el menos está incluido dentro de ese cuadrado, o sea, el alcance de este cuadrado es el menos 5. ¿Qué me está diciendo? Que debo multiplicar 2 veces a menos 5. Distinto al anterior, que al que tenía que multiplicar 2 veces era el 5, porque menos no estaba dentro de ese cuadrado. Y menos 5 por menos 5 nos da 25. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Un paréntesis hace la diferencia. Aquí el alcance, la potencia es multiplique 2 veces a menos 5. Aquí es multiplique 2 veces a 5 y luego multiplíquelo por este menos 1. Vamos con el siguiente, dejémoslo con azul. Menos 5 a la menos 2. ¿Qué significa? Que debo invertir 1 sobre menos 5 entre paréntesis elevado al cuadrado. El signo negativo me dice que debo invertir y cambia el signo del exponente. ¿A qué es igual? A 1 sobre menos 5 por menos 5 me da 25. 1 sobre 25. Menos 5 a la 3 medios. Coloquémoslo acá. Menos 5 a la 3 medios. Entonces, vamos a separar este 3 medios. Entonces, vamos a tener presente que 3 medios es lo mismo que tener 3 por 1 medio, para verlo separadito. Y este 1 medio es el que me va a indicar la raíz. Entonces, sería menos 5 a la 3 y todo esto a la 1 medio. Mire cómo lo descomponemos esa potencia para analizarlo. Menos 5 a la 3, ¿cuánto es? Menos 5 por 5 me da menos 5 por menos 5 me da, ahí estamos multiplicando 3 veces a menos 5, lo vamos a hacer acá. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Menos por menos da más, me da 25, y 25 por menos 5. Entonces, acá nos daría, uno dice, bueno, pero es que no me acuerdo cómo es que me enseñaron en el colegio sin calculadora. 5 por 5, 25, van 2, 5 por 2, 10, y 2 que llevaba, 125, pero más por menos me da menos. Recordemos que este era negativo. Este que estaba aquí lo estaba multiplicando por un número negativo, entonces positivo por negativo me da negativo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 125 elevado a la 1 medio. Pero resulta que nosotros no le podemos sacar la raíz cuadrada a cualquier número, porque la noción de raíz cuadrada dice lo siguiente, o de cualquier raíz. Entonces la definición es la siguiente para que la tenga en cuenta cuando trabaje potencias. Decimos que cuando hablamos de la raíz enésima de a, que también lo puedo escribir como a a la 1 sobre n, donde este n es mayor o igual que 2, son números naturales, ese n siempre va a ser un número natural, un medio, un cuarto, un quinto, un sexto. Decimos que si este n es par, si n es par, a debe ser mayor o igual que 0, debe ser positivo o 0, debe ser positivo o 0. ¿Eso qué significa? La definición me dice que raíz enésima de a es igual, voy a colocarla acá, la raíz enésima de a es igual a un número que yo desconozco b, siempre y cuando, si al devolverme como una potencia, si b a la n es igual a. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos encontrar un número, yo no puedo sacar la raíz cuadrada a menos 125, porque no puedo encontrar ningún número que elevado al cuadrado, multiplicándolo por sí mismo, si es negativo, me va a dar positivo. No puedo encontrar ningún número que elevado al cuadrado me dé negativo. Entonces, por eso no todas las raíces, yo no voy a poder calcular todas las raíces
que se me ocurran. No, cuando el índice del radical es par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, el número a la cual estoy calculando la raíz debe ser positivo o debe ser 0. Si el índice del radical es impar, raíz cúbica, raíz quinta, ahí sí no hay problema, se lo puede calcular esa raíz sin inconveniente. Los invito a revisar los ejercicios que aparecen en el material, a profundizar en el tema y a preguntar lo que no entiendan. Hasta pronto.